La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La educación es la formación práctica y metodológica que se le da a una persona en vías de desarrollo y crecimiento. Es un proceso mediante el cual al individuo se le suministran herramientas y conocimientos esenciales para ponerlos en práctica en la vida cotidiana. El aprendizaje de una persona comienza desde su infancia, al ingresar en institutos llamados escuelas o colegios, en donde una persona previamente estudiada y educada implantará en el pequeño identidades, valores éticos y culturales para ser una persona de bien en el futuro. El presente proyecto se lleva a cabo principalmente por razones investigativas, con el propósito de dar a conocer la realidad educativa nacional de Guatemala. Consideramos importante el desarrollo de este proyecto, ya que con este permitimos a estudiantes, profesores académicos y público en general indagar en el CEN guatemalteco, ya que determinamos que no hay suficiente información sobre este tema en las plataformas digitales. Este tema es muy importante para la sociedad, para que vean las problemáticas que hoy en día se presentan en nuestra educación y así juntos poder mejorarla. El sistema educativo. En la Ley de Educación Nacional, Decreto Legislativo número 12-1991, se define al sistema educativo como el conjunto ordenado e interrelacionado de elementos, procesos y sujetos a través de las cuales se desarrolla la acción educativa, de acuerdo con las características, necesidades e intereses de la realidad histórica, económica y cultural del país. El sistema educativo está conformado por dos subsistemas, el subsistema de educación escolar y el subsistema de educación extraescolar o paralela. El subsistema de educación escolar está organizado en niveles, ciclos, grados y etapas de educación acelerada para adultos con programas estructurados en los currículos establecidos. Los niveles que lo conforman son educación inicial, educación primaria, que se divide en párvulos 1, 2 y 3, educación primaria y educación media, que también está dividido en el ciclo de educación básica y ciclo de educación diversificada. El subsistema de educación extraescolar o paralela es una forma de realización del proceso educativo que el Estado y las instituciones proporcionan a la población que ha estado excluida o no ha tenido acceso a la educación escolar y a la que, habiéndola tenido, desea ampliarla. Se caracteriza por enmarcarse en principios didácticos pedagógicos, no estar sujeta a grados ni edades, y capacita a las personas en el desarrollo de habilidades sociales, culturales y académicas. Las modalidades de alternancia de enseñanza libre y educación a distancia son centrales en su funcionamiento. En Guatemala, como parte de este subsistema, el Ministerio de Educación ofrece primaria acelerada, ciclo básico y ciclo diversificado en modalidad flexible, cursos y certificación de competencias laborales de forma presencial, semipresencial y a distancia con el Programa Nacional de Educación Alternativa, PRONEA. Esto para adolescentes, jóvenes y adultos que por diferentes razones se quedaron fuera del sistema escolarizado. En dicho subsistema también existe oferta educativa desde el sector privado. Los centros educativos pueden ser públicos, por cooperativa, municipales o privados. Los centros por cooperativa son establecimientos educativos no lucrativos que funcionan para prestar servicios educativos por medio del financiamiento aportado por la municipalidad, los padres de familia y el Ministerio de Educación. Los centros privados deben ajustarse a los reglamentos y disposiciones aprobados por el Ministerio de Educación
quienes a la vez tienen la responsabilidad de velar por su correcta aplicación y cumplimiento. Los jóvenes y adultos que por alguna razón se quedaron fuera del sistema escolarizado también son atendidos por el Comité Nacional de Alfabetización, CONALFA, que es una entidad descentralizada formada por el sector público y privado. La oferta educativa se dirige a las personas en edades entre 15 años y más, en la etapa inicial de alfabetización y postalfabetización. El índice de analfabetización en el año 2016 fue del 12.31% según CONALFA en el 2017. La Ley de Dignificación y Catalogación del Magisterio Nacional, decreto número 1485-1961, rige las relaciones de los miembros del Magisterio Nacional con el Estado en los niveles preprimario, primario, secundaria y normal, educación vocacional y técnica, educación especial y en las áreas de trabajo técnico o técnico administrativo. El Consejo Nacional de Educación, CINE, fue constituido al amparo del artículo 12 de la Ley Nacional de Educación, decreto 12-91, e instalado estructural y funcionamiento mediante acuerdo gubernativo número 304-2008. El Ministerio de Educación emitió así también el acuerdo ministerial número 3409-2011, en donde se garantizaba la operatividad de dichas políticas en el sistema educativo. Las políticas son el resultado de un trabajo conjunto realizado por los representantes de cada una de las instituciones y organizaciones que conforman dicho consejo. Se tomó de base el diseño de la reforma educativa de 1998. Se busca que sea una propuesta que, en forma efectiva, a mediano y largo plazo responda a las necesidades y características del país. Centros educativos públicos. El Estado de Guatemala considera que la educación tiene como fin primordial el desarrollo integral de la persona humana. Según los artículos 74 y 75 de la Constitución Política de la República, la educación es un derecho y obligación de la población en los distintos niveles, dentro de los límites de edad que fije la ley. Sistema educativo nacional. Debe ser un sistema participativo, regionalizado y descentralizado, que esté integrado por el Ministerio de Educación, la comunidad educativa y los centros educativos. Centros educativos. Son establecimientos de carácter público, privado o por cooperativa, a través de los cuales se ejecutan los procesos de educación escolar. Centros educativos públicos. Las escuelas o establecimientos públicos pertenecen al Sistema Nacional de Educación y se sostienen desde lo económico con los impuestos que abona la ciudadanía. Hay una cartera ministerial de educación, que es la que se encarga de implementar todas las políticas, proyectos, etc., que emanen del gobierno nacional, de complementar las leyes vigentes en materia educativa y de administrar el presupuesto que se le destine al área, del cual saldrán los pagos a docentes, mantenimiento de edificios y materiales didácticos, entre otros. La finalidad de este tipo de sistema es la democratización de la instrucción, es decir, que no existan desigualdad al respecto, y que todos los habitantes del país, independientemente de sus recursos económicos, puedan acceder a la misma, y quien no tiene dinero pueda tener las mismas posibilidades de desarrollo que una persona que lo tiene, y lo utiliza para proveerse una formación privada. Esto se basa en la Ley de Educación Nacional, Decreto Legislativo número 12-91, capítulo 5, artículo 21. Los centros educativos públicos son establecimientos que administra y financia el Estado para ofrecer sin discriminación el servicio educacional a los habitantes del país, de acuerdo a las edades correspondientes de cada nivel y tipo de escuela, normadas por el reglamento específico. Artículo 22. Los centros educativos públicos funcionan de acuerdo con el ciclo y calendario escolar y jornadas establecidas a efecto de proporcionar a los educandos una educación integral que responda a los fines de la presente ley, su reglamento y a las demandas sociales y características regionales del país. Centros educativos privados. El Ministerio de Educación pone a la disposición de los centros educativos privados
este espacio en el portal institucional para las gestiones y consultas que requieran dentro del marco de los acuerdos gubernativos 36-2015 y 52-2015. El acuerdo gubernativo número 52-2015 norma la autorización y funcionamiento de los centros educativos privados, brindando los requisitos y procedimientos para regularizar los trámites relacionados con la autorización, revalidación, cambios, actualización de información o cierre de los centros educativos, definiendo los responsables de hacer cumplir su implementación, así como la forma de llevarlo a cabo. De igual forma, incluye lo correspondiente a la autorización de cuotas, sanciones y cierre de los centros educativos. Su finalidad primordial es asegurar la calidad de los servicios educativos por medio del cumplimiento de las condiciones técnicas específicas y necesarias por parte de la institución. El acuerdo gubernativo número 36-2015 brinda los lineamientos para la regularización y modificación de cuotas educativas que deberán cobrar los centros educativos privados de acuerdo a los servicios que prestan a sus estudiantes y tomando como referencia la normativa legal por medio del cual fue autorizado su funcionamiento. El Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Acreditación y Certificación, hace entrega a las direcciones departamentales de educación de la guía que desarrolla los procesos administrativos a seguir para dar cumplimiento con lo normado el Acuerdo Gubernativo 52-2015, Reglamento de Autorización y Funcionamiento de los Centros Educativos Privados. Este documento tiene como describir los procedimientos para ejecutar por las direcciones departamentales de la educación, DIDEDUC, con el propósito de resolver las solicitudes de los centros educativos privados presentadas por medio del Sistema de Registros Educativos, SIRE. En el modo de los centros educativos privados, la guía está orientada a describir los procedimientos de orden administrativo necesarios y obligados para centros educativos privados. He tenido la oportunidad de laborar en el sector privado y en el sector público. En este caso, ¿cómo considera el nivel educativo del nivel privado y público? En este caso se hace una pequeña comparación, ¿verdad? Que en el nivel privado se cuenta con el apoyo y se cuenta con las herramientas necesarias para poder impartir lo que son las clases y que el niño pueda lograr en sí las competencias y los indicadores de logro que uno como maestro se propone. En el sector público es un poquito más complicado. Si uno coloca y pone el esfuerzo y el empeño necesario, se logran esas competencias y esos indicadores de logro, pero consideramos que lleva un poquito más de sacrificio, debido a que muchas veces no se tiene el recurso, no se tienen las herramientas, no se tiene el apoyo de padre de familia. Es el niño quien realmente desea salir adelante. Institutos por Cooperativa de Enseñanza. Con fecha 28 de enero de 1988 fue emitido el Acuerdo Ministerial número 183, que contiene el reglamento del Acuerdo Gubernativo número 1, de fecha 17 de enero de 1962, por medio del cual autoriza la creación de institutos de educación básica por el sistema de cooperativa de enseñanza. Dicho sistema de enseñanza es una entidad no lucrativa que para coadyuvar a su desarrollo se hace necesario establecer mecanismos y técnicas adecuadas que permitan una mayor participación del Estado por conducto del Ministerio de Educación, autoridades municipales, padres de familia y la del sector privado. Dicho acuerdo cuenta con varios artículos. El sistema educativo de Guatemala afronta los desafíos de una baja calidad, poca cobertura, ausencia de una carrera diferenciada para los docentes y directores.
Falta de una cultura de mejora continua, ausencia de una política de tecnología en el aula como factor para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y falta de una política concreta de mejora de la infraestructura educativa con recursos financieros suficientes. Uno de los factores que más impacta en la calidad educativa son los conocimientos que poseen los docentes. Si a esto se suma que no existe un sistema de reclutamiento que garantice la contratación de buenos docentes, la calidad educativa se ve comprometida. En el año 2016 se eliminó la obligatoriedad de que los docentes de preprimaria y primaria que obtuvieran menos de 60 puntos en la prueba diagnóstica no entraran a la nómina de elegibles para ocupar las plazas vacantes. El gobierno se preocupa por la educación en nuestro país, actualizando los programas de estudio, en la construcción de nuevos planteles escolares, así como también en programas de apoyo a las escuelas desde el nivel primario hasta el nivel superior. En algunos casos con ayuda de la iniciativa privada que a su vez aprovecha los conocimientos de los alumnos del nivel superior. La educación, como derecho humano y bien público, permite a las personas ejercer los otros derechos humanos. Por esta razón, nadie puede quedar excluido de ella. El derecho a la educación se ejerce en la medida que las personas, más allá de tener acceso a la escuela, puedan desarrollarse plenamente y continuar aprendiendo. Esto significa que la educación ha de ser de calidad para todos y a lo largo de la vida, según definición de la UNESCO 2007. La calidad educativa, un proceso con avances y desafíos. En los últimos años, el sistema educativo nacional ha realizado esfuerzos que fortalecen los servicios educativos que ofrece, entre los que destacan la creación de un currículo nacional base CNB, la atención de la educación bilingüe intercultural EBI, la reforma de la formación inicial docente FID del nivel primario y especialidades, las evaluaciones nacionales de estudiantes, evaluaciones internacionales al formar parte del tercer estudio regional comparativo y explicativo TERCE, la existencia de distintos programas de apoyo orientados a mejorar las condiciones para aprender, nombramiento de docentes bilingües. Los esfuerzos han permitido avances importantes. Sin embargo, los actuales resultados de estudiantes a nivel nacional e internacional evidencian que el camino recorrido aún presenta grandes desafíos por atender. La elaboración del documento es un aporte para el análisis profundo de la situación de la educación en Guatemala, donde plasma las condiciones en las que se imparte la educación a los niños, niñas, adolescentes y juventud, equiparándola desde entes educativos privados, públicos y por cooperativa. Entre las principales características que se identifican en los centros educativos, tomando en cuenta el contexto de pandemia a nivel mundial, suscitaron cambios drásticos como la nueva modalidad educativa impartidas mediante plataformas digitales, en la que se ha vuelto exigente por parte de centros educativos privados, considerando que en su mayoría trabajan en las plataformas en la que un 95% de los estudiantes son atendidos por ese medio. A diferencia de los centros educativos públicos y por cooperativa, quienes brindan acompañamiento a los estudiantes mediante guías educativas. Con respecto a las diferencias, los centros educativos privados reciben un aporte económico mensual para cubrir con el salario del docente y mantenimiento de las instalaciones, mientras que los centros educativos cooperativa reciben una cuota simbólica, por lo que la municipalidad, padres de familia y el Estado hacen soporte a la institución. Por otra parte, la escuela pública recibe el aporte total del Estado para su funcionamiento. Reflexión. La educación es el pilar para el desarrollo individual y social. Es importante que se siga fortaleciendo mediante la inversión pública para que las condiciones educativas sean favorables para la población, específicamente para los centros educativos por cooperativa y público, tomando en cuenta que el funcionamiento de ambos depende del aporte de la población y el Estado.
Los centros educativos públicos, privados y por cooperativa brindan sabiduría y conocimiento a través de la labor del docente, quienes mediante de estrategias educativas promueven los valores y el desarrollo de habilidades en cada estudiante.